Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. No solamente es importante reconocer a Jesús como hombre, sino como el Hijo de Dios, ya que Él es el único camino hacia la salvación y vida eterna. No hay condiciones para llegar a Él y experimentar su sobrenaturalidad. Jesús incondicional. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 10 al 11. Voy a leerlo en primer lugar y luego lo vamos a hacer todos juntos. Filipenses 3, 10 al 11 dice: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. ¿Quiere hacerlo junto conmigo, hermano? Dice Filipenses 3, 10 al 11. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Quiero que me dejen esa cita si es que está ahí. Póngale todo su cráneo a esto. Fíjese el deseo del apóstol Pablo. En primer lugar, su deseo era conocer a Cristo. Esto no significa que él no tuviera otros anhelos, que él no tuviera otros deseos, pero él estaba bien enfocado. De hecho, como ser humano, habían ciertas cosas en su alrededor que probablemente él deseaba, pero él manifiesta de una manera muy, pero muy enfocada que su único deseo es conocer a Cristo. Y aquí mismo encontramos tres aspectos de los cuales él quería experimentar de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero dice que él quiere sentir el poder de su resurrección. Digan: el poder de su resurrección. Número uno. El segundo es sufrir como Él sufrió y aún morir, tercero, como Él murió. Cualquier ingrato, cualquier persona incrédula lee esto, perdóneme la expresión, diría que bruto. ¿Me entiende? Pero ese era el deseo de Pablo. Y es que esto trae una implicación, no solo por lo que pudimos ver que el mismo apóstol Pablo experimentó, sino que esto es para nosotros también. Porque fíjese que en su momento tal vez usted en su casa guarda la cita y se va al versículo número 8 y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice: creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Miren ustedes, no le llegamos ni a la uña del dedo pequeño a Pablo. Y nosotros también tenemos nuestros anhelos y nuestros deseos.
Pero el hecho de hacer lo que el apóstol Pablo dice no significa hágase pastor y deje todo lo que usted hace. Usted tiene sus deseos, yo tengo mis deseos. Soy pastor y sin embargo trato de que esos deseos humanamente lleguen a mi vida. Miren, esta palabra, yo sé que aquí no van a haber aplausos, ni quisiera que hubieran aplausos. Quisiera que usted le ponga todo oído a esta palabra. Porque ¿cuántos de nosotros queremos ver un futuro? ¿Cuántos de nosotros queremos ver un mañana mejor para nuestra familia, para nuestro hogar, para lo que nosotros hacemos en medio de un mundo tan caótico? Usted anhela ver el día lunes diferente al día de hoy. Algunos quizá no tienen casa, no tienen carro, no tienen moto, lo anhelan. Algunos quizá no se han casado, anhelan. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos. Y yo sé que Dios puede poner un efecto permisible en su corazón para que nosotros poder recibir esas cosas que anhelamos en Él. Somos muy buenos, estudiosos, humanamente realizamos cualquier cosa en la vida, tenemos coco para poder hacer las cosas y sabemos que nosotros podríamos venir y realizarlas. Pero ¿cuánto más nosotros podríamos lograr si nosotros hiciéramos siquiera algo de lo que hizo el apóstol Pablo? Dígame usted, ¿qué sería de nosotros si Jesús no existiera? Si Jesús nunca existió, ¿qué fuera de nosotros? Usted sabe la trayectoria, la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué sería de nosotros el no tener la experiencia de una cruz? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese habido una resurrección? Anhelamos cosas, pero desconocemos que Jesús es poder. Anhelamos muchas cosas, pero no reconocemos que la sangre de Cristo es poder. Deseamos tanto, pero no reconocemos que la cruz y la resurrección son poder. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros que conocemos la historia someramente como usted lo quiera, conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, imagínese usted si solo hubiera llegado a la cruz y no hubiera resucitado. Hermano, nuestra fe sería en vano si no existieran estos procesos en la vida de Jesús. Hermano, nosotros estuviéramos viviendo en delitos y en pecados como actualmente una sociedad llamada mundo está viviendo, en delitos y pecados. Así vive la sociedad, y una sociedad que cada vez más crea, fomenta esa pecaminosidad, que uno se queda hasta asombrado hoy en día de ver tantas cosas que suceden alrededor. Y usted dice, pero antes no era así, pero hoy así es. Y así va la sociedad, impulsando la iniquidad, impulsando la pecaminosidad, y que lamentablemente hay mucho creyente que se unta con esa pecaminosidad. Entonces, la sociedad está trastabillando. Usted le pregunta a un no creyente qué piensa de Jesús, alguien le va a decir quién es Jesús. ¿Será el Jesús que vive a la par de la tienda donde doña Chonita? ¿O quién es Jesús? Hay gente que no sabe quién es Jesús.
O alguno probablemente conocerá, pero lo que quiero decirles es que la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo cada vez más está reduciendo la condición, cada vez más está reduciendo el estatus. ¿Se puede imaginar usted ahorita, si nosotros pudiéramos ver el panorama del mundo? Todavía se ve como difuminada la proyección de nuestro Señor Jesucristo, pero si vamos a la cruz se mira opaca. Resurrección, creo que nadie sabe. ¿Me estoy dando a entender? Así está la sociedad. Una sociedad que ha cambiado el concepto de Jesús. Una sociedad que lamentablemente miran a Jesús como una figura histórica y no como un Dios vivo como nosotros lo vemos. Yo le voy a decir algo y le voy a hablar con toda honestidad. Es peligroso, no digamos para una sociedad que se hunde en conceptos falsos, también es peligroso para nosotros el tener someramente este tipo de conceptos y creer que Jesús es una figura histórica. Eso trae consecuencias para la vida de la iglesia. No digamos consecuencias para la gente que no cree, porque la iglesia, lamentablemente, yo le estoy diciendo, Jesús es poder, la sangre de Cristo es poder, la cruz es poder, la resurrección es poder. Entonces, si usted tiene una figura histórica, por eso es que la iglesia hoy en día, tristemente, se ha ido acostumbrando a vivir sin el poder de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque no existe. Porque no hay revelación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto: cuando la revelación de la resurrección no está siendo revelada, se lo repito, cuando la revelación de la resurrección no está siendo revelada, hay poder que no está siendo desatado. Yo creo que usted va conformándose la idea de lo que actualmente estamos viviendo como iglesia. Anhelamos que ese poder en Jesús sea desatado en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa, iglesia? Muchos tristemente se quedan en ese concepto, que si bien es cierto la muerte y toda la historia que sabemos acerca de Jesús, la crucifixión, la resurrección, ciertamente es un hecho histórico, no lo podemos negar, porque sucedió, es histórico y sucedió. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos se quedan con ese concepto y no se dan cuenta que el poder que Jesús cargó está en usted. El poder que Jesús cargó está en usted. El poder que Jesús cargó está en nosotros. El poder que Jesús cargó está en la vida de la iglesia. Entonces, la resurrección de Jesús tiene todo que ver con el poder. Yo no le hablo de un poder humano. Es leguas de distancia al poder que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Y no solo le hablo porque le estoy hablando de un poder divino, pero no solo le hablo de un poder divino que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y que con toda certeza y seguridad yo le digo que eso fue absolutamente milagroso de parte de Dios. A ver si tal vez se recuerda a usted de ese cantito, Manalimni, se recuerda. Hay poder
sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder sin igual poder. En la sangre que me... ¿Lo quiere cantar? ¿Quiere cantar ese pedacito una vez más? A ver, diríjanos, hermana pastora y hermana Limni. ¿Qué dice? Hay sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Esto nos da la certeza, la seguridad que hay poder en Jesús, que hay poder en su sangre, que hay poder en la cruz, que hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le estoy hablando de un poder divino, pero hay un poder adicional. Y muchas veces nosotros no lo logramos, porque esa es una clave. Este mensaje es una clave, ha sido una clave para mí y puede ser una clave para usted el día de hoy. Paremos nuestras antenas, porque además de ese poder divino, yo le hablo de un poder adicional que trae el poder de la resurrección. El poder de la resurrección nos lleva a nosotros a llevar vidas santas en el Señor, a llevar vidas apartadas en el Señor. Nos lleva a estar libres del dominio del pecado. Nos lleva a vencer todo tipo de hábito en nuestra vida. Nos lleva a vencer toda lujuria. Nos lleva a caminar correctamente en integridad y en justicia. A eso nos lleva el poder de la resurrección. Entonces es ahí cuando usted obtiene ese poder. Ahora, me pregunto, ¿está llevando vida santa usted? ¿Está siendo libre del pecado? ¿Hay hábitos ocultos, qué sé yo, en nuestras vidas que nosotros no hemos logrado erradicar? Entonces, ¿por qué la iglesia está retraída? ¿Por qué la iglesia no se manifiesta como realmente se debe de manifestar? Pero es de esta manera en la cual nosotros podemos conocer el poder de su resurrección. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo en el versículo número 10 de Filipenses capítulo 3 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Dice amén? ¿Cuántos creen que Jesús se quedó en la cruz? ¿Será que Jesús se quedó en la cruz? Jesús no se quedó en la cruz. Y bendito sea el Señor que fuimos salvos por Jesús en la cruz. Fuimos libertos de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron perdonados. La enfermedad allí en la cruz del Calvario quedó totalmente derrotada. ¿Por qué pelea con su enfermedad si ya está derrotada? ¿Me entiende? Entonces, no solo la enfermedad, la pobreza también fue erradicada en la cruz del Calvario. Entonces, si Jesús no se quedó en la cruz, tampoco usted y yo debemos de permanecer en la cruz. Hay dos aspectos que yo le quiero dar a reconocer. Bien sencillo: la cruz y la resurrección. El número uno, la cruz es una demostración de algo. Jesús demostró algo en la cruz.
Y la cruz es la demostración del amor de Jesús para con nosotros. Diga, la cruz es la demostración de amor de Jesús para mí. Número 2, ¿qué reconozco yo con la resurrección? ¿Qué demuestra la resurrección? Ojo, la resurrección es la demostración de su poder. ¿Sí? Tenemos el amor de Jesús, como también tenemos el poder en nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Pero como nosotros tenemos una mente limitada, o sea, yo podría decir, o tal vez usted podría decir, pues, ¿qué le costaba a Jesús? No le costaba absolutamente nada. Él estaba crucificado y para Jesús la mejor opción era venir, como Él es Dios, en Él está el poder. A Él no le costaba absolutamente nada venir, desclavarse y bajarse de la cruz, seguir sanando los enfermos, permitir que la gente se convirtiera al Señor, sanando leprosos, sanando ciegos, sanando a diestra y siniestra nuestro Señor Jesucristo. Pero hacía falta algo. ¿Y qué era lo que hacía falta? Después de Jesús ser crucificado, Jesús resucitó. Sí. Entonces Él permitió desarrollar el proceso porque Él conocía el plan de su Padre Dios. Y no solo lo conocía, sino que Él, le voy a dejar soltar algo y ojalá que usted lo pueda recibir en su mente y en su corazón. Usted sabe que cuando por ejemplo, hay alguien que va a proyectar una herencia, ya sea para sus hijos o para quien sea, o alguien abre una cuenta bancaria y tiene que anotar beneficiarios en esa cuenta. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí? Hay beneficiarios ahí en la cuenta bancaria. Como por ejemplo la pastora me tiene a mí como beneficiaria. No debiera de ser así, ¿verdad ustedes? Entonces, beneficiarios. Jesús conocía perfectamente al Padre y Él conocía su plan. Y por eso Él sabía el plan de Dios. Y Él sabía que tenía que continuar con lo que procedía, y era la resurrección. Porque Jesús resucitó, dice la Biblia que resucitó al tercer día. Pero Jesús puso su mirada en los beneficiarios de su muerte. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Su vecino o usted? ¿Quiénes somos los beneficiarios? Hermano, nosotros somos los beneficiarios de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que aconteció en la cruz del Calvario tenía que suceder porque ese plan perfecto de Dios también tenía que ver con usted, y tenía que ver con usted, y tenía que ver conmigo, porque nosotros somos beneficiarios de esa cruz del Calvario. Nosotros somos beneficiarios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Por eso Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjese bien, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó, porque Él sabía que tenía beneficiarios. Él soportó las burlas, Él soportó el desprecio, Él soportó la muerte por usted
y por mí. No se quedó en la cruz porque Él no tuviera poder. Él tenía el poder de bajarse de esa cruz, pero Él todo lo soportó por usted. Él todo lo soportó por mí, pero no fue porque no tuviera poder, sino que el poder de su amor pudo más para resistir los embates de la cruz del Calvario. Ahora sí, denle una buena ofrenda de palmas. Vamos bien ahí. Ahora, ¿qué significa el poder de la resurrección? Estas son armas espirituales. ¿Qué significa el poder de la resurrección? El poder de la resurrección nos da a nosotros el acceso, el libre acceso. No solo nos da el acceso, sino que da la capacidad de que nosotros seamos portadores de ese poder del Señor. Por eso en esta iglesia tiene que haber revelación. Se tiene que despertar esa revelación en la vida de esta iglesia, porque donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia en lo general va a seguir predicando a un Jesús histórico. Y nosotros no queremos seguir predicando la historia de Jesús. Queremos seguir predicando la cruz. Queremos seguir predicando la sangre. Queremos seguir predicando la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección te da poder. La resurrección te da poder. La resurrección empodera a la iglesia y nos empodera de tal manera en la cual nosotros podemos venir y poner nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanar. Nos da el poder de venir y echar fuera, atar y ligar todo espíritu inmundo en la vida de las personas para poder alcanzar la libertad en ellas. Por eso es que la iglesia necesita ser empoderada a través de la resurrección de Jesús. Es más, les sé decir, usted mismo puede tener ese poder. Si hay algo, si hay algún hábito, alguna situación de adversidad con la cual usted esté luchando fuertemente y sea algo que lo tiene todo atolondrado, usted puede venir con el poder de la resurrección. Demonio, te ato y te ligo, sal. Si hay algún problema de sexo, usted puede venir, sexo ilícito, te ato y te ligo con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la resurrección. Estamos empoderados, iglesia. Es necesario que también quitemos la piedra de la tumba. Es necesario que la iglesia sepa que Jesús tiene que salir de la tumba, porque hay mucha gente que no es libre. Bendito sea Dios. Están caminando, están transitando en la vida ministerial de una iglesia, pero no todos hemos alcanzado la libertad en Cristo Jesús. Y muchos quizá estamos metidos en la tumba y no hemos quitado la piedra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con tanto grado de dificultad emocional en sus vidas. Hay mucha gente que tiene tantas cargas. Hay mucha gente que tiene tantos temores. Hay mucha gente que tiene tantos miedos. Hay mucha gente que está luchando porque tiene falta de perdón, porque no han aprendido a perdonar a sus semejantes y viven por años. Hoy me enteré de una persona que pasó 5 años tratando de perdonar y no se había percatado. Y así hay mucha gente en la vida de la iglesia que no ha aprendido a perdonar a sus hijos, que no ha aprendido a perdonar a la mujer que quizá lo abandonó o al hombre que lo abandonó. No ha aprendido a perdonar a su cónyuge. Hermanos, necesitamos ser libres para poder envolvernos en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de esa revelación que sea puesta sobre nuestras vidas. No podemos continuar nosotros teniendo a un Jesús histórico. No podemos, la iglesia del Señor en este tiempo no se puede dar el lujo
de tener a un Jesús histórico. Si yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes leen la Biblia? Ustedes me van a decir que sí. Pero si eres de los que pasas las hojas, pasas las páginas de la Biblia, si es que las pasas, quizás seas una de las personas que esté categorizada como una persona que tiene el concepto de Jesús histórico. Y sí, hasta vemos, hoy vamos a ver películas en el transcurso de esta semana. Normalmente lo que sucede en esta semana, pues sí, Jesús sanó a los enfermos, Jesús hizo milagros, Jesús provocó liberaciones en ese entonces. Pero si lo tenemos como algo histórico, creemos que eso pasó en ese tiempo. Diga, eso pasó en ese tiempo. ¿Y qué de el tiempo de hoy? Si usted se da cuenta, no hay conversiones en la iglesia. Si usted se da cuenta, no hay sanidades en la iglesia. Por eso debemos de no solo borrarnos ese concepto. Hermano, fue histórico, sí, sucedió. Y por eso es de que hay muchas iglesias que se vuelven tradicionales predicando de esa manera a un Jesús histórico, a un Jesús que pasó a la historia así como nosotros pasamos las hojas de la Biblia. La resurrección, oiga bien lo que le voy a decir. La resurrección demostró para nosotros el poder de Jesús. La cruz demostró el amor de Jesús, pero la resurrección también demostró la derrota de Satanás. Amén. Y muchos estamos siendo estorbados hoy en día por Satanás. Hermano, si usted es de los que tal vez ha pensado, no lo culpo, o si hay gente que ha pensado en el concepto, en el estatus de nuestro Señor Jesucristo como una figura histórica, piense que la resurrección demostró la derrota de Satanás. Si usted tenía ese concepto del estatus de nuestro Señor Jesucristo, piense que en el estatus de Satanás cambió, y cambió para siempre. El estatus de Satanás cambió y cambió para siempre. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, fue derrotado en la cruz, pero fue demostrado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Satanás está derrotado. Diga, Satanás está derrotado. Por lo tanto, Satanás está desarmado. Por lo tanto, Satanás está destruido. Por eso, cuando nosotros empecemos a ver conversiones en este lugar, cuando nosotros empecemos a ver milagros, sanidades, demonios expulsados, estaremos viendo nosotros, experimentando la revelación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que no podemos seguir con la figura que tal vez tiene el mundo acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque para muchos el estatus de vida de Jesús, el mundo cree que es un filósofo. Lo estaríamos viendo como tal. Si tú estás viviendo de esa manera, iglesia, estás viendo a Jesús como un filósofo. Estarás viendo a Jesús como un líder religioso. Estarás viendo a Jesús como un profeta. Su resurrección es la mayor demostración en donde el Señor nos probó que allí derrotó el reino de las tinieblas. Por lo tanto, te puedo repetir una vez más:
No solo retiro a Satanás de tu vida, sino que te hago ver que Satanás está derrotado, está disipado, está destruido en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo demostró a través de la resurrección. Entonces no solo derrotó a Satanás, sino que derrotó la muerte. La muerte está vencida. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, por lo cual ya no hay temor a la muerte. El temor viene y paraliza los dones de la vida de la iglesia, y no debe de paralizar los dones que Dios despertó en tu vida, a los cuales yo despierto en el nombre poderoso de Jesús en esta oportunidad. Los dones que Jesús te dio, los dones que Dios te dio. Aquí hay mujeres de poder, aquí hay hombres valientes de poder también. Entonces nada ni nadie puede venir y detener los dones que Dios puso en tu vida. Por eso no sigamos viendo a Jesús, porque hay mucha gente que está viendo a Jesús todavía en la cruz. Yo respeto cuando alguien carga su cadenita con una cruz, con un Cristo crucificado. Yo lo respeto, pero eso no va conmigo. Jesús ya no está crucificado. Entonces no sigamos crucificándolo. Jesús tampoco está en la tumba. Jesús salió de la tumba. Pero el problema está en que hay muchos que están metidos, están atrapados en la tumba de Jesús, y no hay manera que puedan volver a la vida. Hay mucha gente hoy en día atarantada, no les puedo llamar de otra manera, atarantados, porque andan así como teniendo una y mil problemas, y cuentan su una y mil problemas. Ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a mi suegra, ya no aguanto a mi familia, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 años y sigues atarantado. ¿Por qué? Porque todavía estás metido en la tumba de Jesús, por lo cual te ordeno en el nombre poderoso de Jesús a que tú salgas de ahí, porque hay muchos que están envueltos en su falta de perdón, como mencionaba hace un rato. Por eso yo te liberto en el nombre de Jesús. Empieza a perdonar al que tienes que perdonar y sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Quita tus cargas, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, dice el Señor, que yo los voy a hacer descansar. Todos aquellos que tienen problemas financieros, tenemos que hacer todo lo que la iglesia necesita, es resucitar de todos estos problemas. Hoy quita esa piedra y sal de la tumba, para que tú puedas aprender a reconocer el poder de Cristo en la resurrección. Por eso fue quitada la piedra. Todo el proceso se tenía que dar. Fue un proceso tan duro, tan cruento, que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz. Pero Él dice: yo firmé un cheque, y ahí en esa cuenta yo tenía beneficiarios en lluvias de gracia, Morales y Zaval. Entonces, cuando ese poder sea derramado sobre nosotros, amados hermanos, vamos a empezar a conocer el verdadero amor de Dios. El amor que Pablo dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a aprender a reconocer la respuesta de un perdón. Vamos a aprender a conocer lo que es la verdadera prosperidad en el Señor, porque sí hay prosperidad. Y por sobre todo vamos a aprender a conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas, porque necesitamos esa paz. Todos los que estamos aquí necesitamos esa paz
paz, necesitamos regresar a nuestras vidas normales. Yo en el nombre poderoso de Jesús le ordeno a las tinieblas que salgan de la vida de esta iglesia. Le ordeno a todo trapo de inmundicia que salga de la vida de esta iglesia. Le ordeno a que todo esfuerzo humano salga de esta iglesia, que sean quitados de la iglesia, que sean quitados de cada uno de los que estamos en este lugar, que se vayan fuera. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que le sirve al Señor y le sirve sin sudor, no con esfuerzo humano. Conocemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Póngase sobre sus dos pies.